Bien, y nosotros continuamos con más información en Anclesados y es momento de presentar nuestra columna de Espacios Salvajes junto a Lucas Monzón de la Fundación Refugio Salvaje. Muy buenas tardes, Lucas. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias, como siempre, por visitarnos todos los miércoles y queremos conocer un poquito de qué vamos a hablar en el día de hoy. Bueno, hoy vamos a repasar un poquito respecto a las especies de interés médico. Vamos a repasar también un poquito lo que ya estuvimos viendo en otros episodios respecto a las medidas preventivas. Y el tema de hoy va a ser primeros auxilios. Perfecto. Hay muchas preguntas respecto a qué debo hacer, qué no se debe hacer, Sí. cuáles son los procedimientos o los pasos que debo tener en cuenta. Si ocurrió un accidente con una serpiente venenosa, ya no se pudo prevenir, ya sucedió el accidente, ¿qué cosas debo hacer que me van a dar más tiempo para llegar a un centro de salud? Así es. ¿Y qué sería lo que no se debe hacer para empezar? Por ahí es importante también que la persona que fue picada por algún tipo de serpiente pueda identificar qué tipo de serpiente le picó, también es muy importante. Es importante tener en cuenta, eso lo vamos a ver también ahora dentro de lo que serían las cosas que sí debo hacer o que sí debo tener en cuenta. Y en principio vamos a repasar, para aquellos que quizás no vieron alguno de los otros episodios, vamos a repasar rápidamente cuáles son las especies que aquí en la provincia del Chaco podemos llegar a encontrar o que pueden llegar a ocasionar un accidente, si es que la pisamos, si es que metemos las manos quizás en algún hueco de algún árbol, en algún lugar. Por ejemplo, la serpiente de coral, que tiene una característica muy particular respecto a sus colores, y negro. Tenemos un episodio, recordemos, específicamente de coral, donde hablamos de ella, de sus características. Serpiente de coral es una de las serpientes que tranquilamente podemos encontrarlas aquí en la provincia del Chaco, no solamente en zonas rurales, no solamente en el campo, sino también dentro de los domicilios, que es la mayoría de los casos en los cuales la gente llama, pregunta, es porque está en las zonas periurbanas. Después tenemos también la serpiente de cascabel, también con una singularidad, con una característica muy particular que es el crótalo cascabel, como vemos allí en la imagen, que tiene en el extremo de la cola, el cual hace un sonido muy fuerte para advertirnos de su presencia. Coral, cascabel y también las más comunes, las serpientes de yarará. Yarará común, yarará I o yarará de la cruz, que también encontramos aquí en nuestra zona, como estamos viendo allí en las imágenes. Esas son las serpientes que son de interés médico, que pueden llegar a ocasionar un accidente y que si llegara a suceder se requiere sí o sí la intervención de un médico, la intervención médica, la utilización de antídotos, ¿sí? ¿Correcto? Y en ese proceso, desde el momento de la mordedura, ¿sí? En uno de los episodios anteriores vimos cómo se daba este proceso en el cual ellas inyectaban el veneno, cómo se daba el proceso en el cual el veneno ingresa al torrente sanguíneo y comienza el proceso de intoxicación, si se quiere, o que este tóxico comienza a procesarse en nuestro organismo, a recorrer nuestro torrente sanguíneo. Ahí en ese proceso tenemos pasos para aplicar que van a empeorar la situación, van a empeorar el cuadro, nos van a quitar tiempo para llegar a un centro de salud, y hay otros primeros auxilios que se pueden aplicar que nos van a dar más tiempo, van a alargar ese proceso, ese tiempo de hora reloj que tenemos para poder llegar a un centro de salud y ser atendidos por algún profesional. Perfecto, Lucas. Entonces también es muy importante, como decía yo hace un ratito, que si la persona puede identificar qué tipo de serpiente le picó, para así los médicos pueden estar al tanto. Totalmente de acuerdo. Es importante eso, poder, por eso estuvimos también aprendiendo, por eso continuamente Sí. estamos capacitando, estamos yendo no solamente a las escuelas primarias, jardines, secundarios, sino también a distintas instituciones, capacitaciones para médicos, para docentes, para policías, porque es importante tener el conocimiento o medianamente tener una noción de qué especie fue la que ya vamos a ver enseguida también. Y vamos a arrancar con los no. Sí. ¿Qué es lo que no debo hacer? Podemos ver allí en la placa, en pantalla, qué no se debe hacer en caso de una mordedura. Como primer punto, el primer punto, no se debe realizar torniquetes, ¿sí? Bajo ninguna medida se debe realizar torniquetes
para aquel que no sabe, el torniquete es comprimir el miembro afectado con un trapo, con una soga. Sería como atarse. forzar la herida. Exactamente, es decir, por ejemplo, si muerde en la pantorrilla, generalmente la creencia popular Sí. es que yo debo atar la pierna con un Sí. cinto, con una soga, para que la sangre no circule, para que Claro. no llegue al corazón. Claro, uno también por ahí ve este tipo de situaciones también en las películas y uno cree que es la forma correcta, pero no es lo correcto. Así es, generalmente se ve en muchas películas el torniquete, pero en el caso de serpientes no se debe hacer este tipo de medidas, porque desde el vamos un torniquete, dependiendo del tipo de accidente, pero aquí estamos hablando de mordedura de serpientes. El torniquete de por sí estrangula justamente la circulación de la sangre y la oxigenación, para que lleve la sangre con oxígeno a las células. Entonces, si ese torniquete está por un tiempo muy largo, va a afectar el miembro a tal punto de que pueda llegar a amputarse el mismo. Sí. Y en el caso de, si aplicamos este ejercicio ante la mordedura de una serpiente, no solamente estamos estrangulando la sangre, sino que además queda concentrada esa toxina. En el caso de yarará, por ejemplo, estamos hablando de una toxina que contiene, produce necrosis, por ejemplo. ¿Y qué es la necrosis? La necrosis, allí como vemos en pantalla, en el caso de las yararas, por ejemplo, produce la destrucción de los tejidos blandos, destrucción del hueso, de las venas, las arterias. Entonces, al tener ese veneno concentrado allí, va a llegar al hueso, el cual no se regenera, va a afectar la manera y después se produce a la amputación de ese miembro, ya sea dedos, manos, piernas. Entonces, no se debe realizar torniquetes, más bien ese veneno va a ir circulando por arteria, por vena, que esto medianamente después se regenera, en cambio el hueso ya no. En este caso entonces, ante mordedura de serpientes no se debe hacer torniquetes. Perfecto. Y otra de las medidas que estamos viendo allí en pantalla es evitar la utilización de aspirinas. También es muy importante esperar las recomendaciones del médico. Así es, ante cualquiera de estos casos no se debe automedicar. Es muy frecuente solucionar todos los problemas con alguna aspirineta, pero en realidad, si vamos a la parte médica, generalmente se le recomienda la aspirineta a las personas que tienen problemas justamente de circulación de la sangre y en palabras comunes, vulgares, para que la gente pueda entender, lo que hace la aspirineta es licuar la sangre, esa sangre que estaba espesa, para que circule por el torrente sanguíneo. Recordemos que el veneno, ¿por dónde viaja al corazón? Por el torrente sanguíneo. Entonces, si nosotros tomamos aspirineta, lo que estamos haciendo es ayudar a que esa sangre licuada circule más rápido, llegando hacia el corazón, al cerebro, ¿sí? Entonces, pero no solamente aspirineta, uno no debe automedicarse bajo ninguna circunstancia. Perfecto. Y también otro de los tips que estamos viendo allí es no ingerir ningún tipo de bebidas. Sí, siempre cuando hablamos respecto a qué se debe hacer en caso de mordeduras, se habla también o se evalúa las costumbres y la cultura, lo que tenemos nosotros como costumbre desde generaciones, ¿sí? De creencias más que nada. Entonces, muchas veces surgen estas cuestiones. No, porque resulta que le habían enseñado, la abuela le había enseñado que si mezclaba leche con ajo, con cebolla y tomaba una suerte de líquido, entonces eso ya contrarrestaba el veneno. O si se colgaba un collar de tal cosa, muchas creencias. Pero también tenemos, así como tenemos la parte de la cultura, de las creencias, tenemos también la parte de la ciencia, que van estudiando, se va analizando, está muy avanzado. Y hasta hoy día no hay demostrado algún tipo de remedio casero que contrarreste el proceso de envenenamiento. Lo único que puede contrarrestar es la aplicación correcta del suero antiofídico correspondiente a esa especie. Entonces, hay muchas creencias y todo lo que nosotros vamos recopilando, de hecho lo vamos recopilando de situaciones reales que se fueron dando cuando llegan al hospital y no solamente tienen un proceso de envenenamiento, un cuadro, sino también un cuadro de intoxicación. ¿Pero y por qué de intoxicación? Porque resulta que tomó un líquido, tomó una mezcla de cosas
que no era necesario, sino que todo lo contrario empeora este proceso. Lucas, vos que estás en el tema, ¿ves constantemente este tipo de situaciones que la gente por ahí se automedica o lleva adelante procesos que no los debería realizar? Totalmente. Por eso estamos siempre insistiendo en estos temas o capacitando respecto a qué se debe hacer y qué no, porque como decía, hay muchas creencias que hacen de que la gente tome estas medidas, en principio tome remedios caseros o se automedique, ¿sí? Con cualquier tipo de... Pero esto es totalmente contraproducente. Perfecto. Lucas, ¿y cuáles son las bebidas que una persona no debería tomar? Bien, bueno, ¿qué más? Bueno, con respecto a algunas cosas que anotamos ahí, por ejemplo, leche, querosén, algún tipo de mezcla con ajo, cualquier tipo de... Porque hemos escuchado realmente muchísimos tipos de anécdotas, algunas que te causan gracia, otras que uno dice, ¿cómo puede ser que esta persona se le ocurra tomar este tipo de cóctel casero? Claro. Sin embargo, sucede. Entonces, no se debe tomar. Enseguida vamos a ver qué sí puedo tomar que va a ayudar, pero en este momento estamos viendo qué no se debe hacer. Hasta el momento no se debe realizar torniquete, no se debe automedicar, no aspirineta ni ningún tipo de medicamento y tampoco no tomar bebidas caseras ni ningún tipo de medicamento casero. Perfecto. Y también los últimos tips, que es no chupar la herida. También lo vemos en las películas. Sí. Esto es algo muy común de ver en las películas que sacan un cuchillo, cortan la herida, aquel soldado, compañero, se tira ahí al piso y succiona la herida, hace un torniquete. O sea, todo lo que no se debe hacer a veces lo vemos en las películas. Cortar y quemar la herida, tampoco debo hacerlo. En el caso, por ejemplo, de las cascabeles tienen una toxina que produce la anticoagulación, es decir, produce de que no se coagule la sangre. Cuando muerde una cascabel, uno de los síntomas es que sucede que no se coagula la sangre, tiene una acción anticoagulante. Entonces, en este caso, cuando se produce una mordedura, desde el vamos, en esa mordedura, va a haber dos orificios que son los orificios del colmillo y comienzan a correr ya hilos de sangre en gran cantidad por esos dos orificios que son los colmillos. Si la persona corta esa herida, empeora el cuadro y la persona no va a morir por efectos del veneno, sino va a morir más bien desangrado. Es decir, le quita tiempo porque ya comienza a perder mayor cantidad de sangre. Entonces, no se debe cortar, tampoco se debe quemar. Estos dos pasos, quemar, cortar, produce el riesgo de que se introduzcan bacterias, de que se llene de tierra o que se empeore allí el lugar de la herida. Perfecto. Lucas, por ahí la gente pregunta si le pica algún tipo de estas serpientes que estamos hablando. ¿Hace el mismo efecto a un niño que a una persona mucho más adulta? El proceso de envenenamiento se da de distintas maneras porque hay muchos factores.